No existe ley que contradiga, es libertad que se respira y lo vemos en la armonía. Somos una gran familia. Tú plantaste la semilla, es el regalo de la vida. Cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Hoy una bendición maravillosa porque hoy vamos a cerrar este ciclo, esta serie de los frutos del Espíritu. Pero como siempre, antes de recibir el mensaje, vamos a disponer nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú permites que compartamos, Señor, en familia y unidos en el Espíritu con todas las familias de tu iglesia, Señor. Por eso, amado Señor, nuestro corazón está dispuesto para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, como les decía, vamos entonces hoy a recibir el último mensaje de esta serie maravillosa de los frutos del Espíritu Santo. Y como siempre, pues hoy concluimos con otra invitada especial, que es mi esposa, que nos va a hablar, nos va a dirigir ese mensaje maravilloso acerca del fruto del dominio propio. De verdad, un dominio, un fruto que nos hará pensar y que nos hará reflexionar mucho. Los dejo entonces con la pastora Lili. Adelante. Buenas noches iglesia, bienvenidos a esta palabra de los miércoles, la palabra maravillosa que estamos viendo ahora de los frutos del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles sobre el dominio propio y realmente quiero, a través de esta palabra, le pido a Dios que me use como instrumento para poder llegar a sus hogares y poder que esta palabra llegue a su corazón de verdad y les ministre grandemente para que la hagan viva y práctica en su vida. Yo los invito a que vamos a 1 Corintios 6:12. Dice la palabra de Dios: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Es allí donde yo quiero hablarles, en esa última parte que dice el versículo: no dejaré que nada me domine. El fruto maravilloso que hoy les voy a hablar es sobre el fruto del dominio propio. Realmente muchos de nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y qué es el dominio propio? Porque a veces lo leemos en la palabra de Dios, pero lo leemos así como de corrido, que realmente no vemos la importancia que este fruto del Espíritu Santo tiene. Realmente el dominio propio es ese control dado por Dios a cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios, y es ahí donde Dios empieza a trabajar en nosotros, y eso hace que nosotros nos neguemos al pecado, nos neguemos a todo aquello que no es agradable a Dios. El dominio propio o la templanza, en algunas versiones de la Biblia dice la templanza, que es lo mismo que el dominio propio. Y la templanza realmente es actuar de una manera equilibrada, es actuar con equilibrio a nuestras propias decisiones, a nuestros propios deleites. Es decir, que nosotros tenemos control sobre nuestras emociones. La templanza es realmente la manera como actuamos de una manera equilibrada y alcanzamos el dominio propio. En el griego significa fortaleza, pero es esa fortaleza para poder realmente controlarnos. La templanza es una medida necesaria, es una disciplina, es un ejercicio a tus emociones, es la resistencia a la carne, que es tan difícil porque nosotros estamos realmente en un momento en que a veces nuestra carne es más fuerte que nuestro espíritu. Por eso el pastor muchas veces nos dice ¿a qué parte estás alimentando más? ¿Alimentas más la carne o alimentas más el espíritu? ¿Alimentas más el lobo blanco o alimentas más el lobo negro?
Entonces realmente es un fruto muy valioso, muy valioso. La templanza es esa sobriedad, es esa compostura, es ese equilibrio donde tú no te sales de tus cabales. En Tito 1:8 dice que la persona que tiene sobriedad y compostura es amiga del bien. Es una persona sensata, es una persona justa, una persona santa y disciplinada. En Tesalonicenses 4:2 nos habla de que a través del dominio propio nosotros nos abstenemos de pecar. Y dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. En los Salmos, en Santiago, en muchos versículos de la Biblia, también nos habla de que debemos controlar la lengua. Realmente nosotros, incluso en Proverbios dice que debemos colocarnos una mordaza en la boca. Y realmente a veces nosotros somos tan zafados con la lengua que nuestro dominio propio queda grave. Entonces, cuando nosotros logramos controlar todas esas emociones, cuando logramos que la templanza, de verdad en la templanza tengamos esa sobriedad, esa compostura, que nos abstengamos de pecar, que controlemos todos nuestros impulsos, realmente alcanzamos el dominio propio. Este dominio propio, ese fruto maravilloso que surge. ¿Cómo surge este don maravilloso? Surge realmente cuando el carácter de Cristo está siendo formado aquí en nuestro corazón y cuando nosotros empezamos a buscar una vida de santidad, cuando empezamos a buscar una vida donde la palabra de Dios la hacemos viva y práctica en nosotros, porque es que nosotros escuchamos mucha palabra y muchas personas conocen la Biblia, muchos versículos de la Biblia, incluso los recitan de una manera veloz, o sea, se lo saben de memoria, pero ¿qué tanto lo hacen práctico y vivo en sus vidas? Realmente este dominio propio surge porque Cristo ha impartido su gracia en nosotros, porque nosotros hemos nacido de nuevo, somos una nueva naturaleza. El fruto del dominio propio va más allá de nuestra voluntad. O sea, es el fruto real de la vida de Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo. Es ahí donde mostramos nosotros qué tanto estamos en Cristo. ¿Por qué ustedes dirán, bueno, ¿y para qué necesitamos el dominio propio? Es tan necesario porque vivimos en una lucha diaria, porque siempre estamos entre la carne y el Espíritu. Y realmente nosotros cuando comenzamos en Cristo, comenzamos como si estuviéramos en un gimnasio. Cuando tú vas a un gimnasio empiezas a ejercitarte. Al comienzo que tú empiezas en un gimnasio realmente te duele las piernas, te duelen los brazos, te duele el cuerpo. A veces no puedes hacer con fuerza, si estás tomando una máquina o algo, no tienes la fuerza. Pero en la medida en que tú te vas ejercitando, realmente adquieres una fuerza inmensa. Entonces cada vez tu cuerpo va a estar mucho más ejercitado. Igual nos sucede con la palabra de Dios. Es un ejercicio diario, es un ejercicio constante. Ahora que nosotros vimos en los Olímpicos, creo que todos pudimos disfrutar de muchas competencias en los Olímpicos. Y cómo a uno le llama la atención cómo estos deportistas entrenan por años para un momento, digamos, de gloria. En los Olímpicos vimos una competencia maravillosa que era natación a aguas abiertas. No sé si ustedes la pudieron ver, pero era una natación donde nadaban en círculo, más o menos hicieron un recorrido de 50 kilómetros, eran aproximadamente 59 competidoras, de las cuales apenas 45 llegaron, pero alrededor de ellas, en la medida que daban el círculo, porque era en un lago inmenso, iban al lado de ellas 2 lanchas. Y en las lanchas iban los jueces, iban también las personas que de pronto iban a socorrer en caso del cansancio, en caso de que tuvieran alguna falencia, etc.
pero iban los jueces porque los jueces iban mirando qué tanto iban haciendo el ejercicio correctamente, iban a la competencia correctamente, tienen normas, tienen leyes, entonces apenas fallaba alguna de ellas en su nado continuo, en su nado constante, le sacaban una banderita amarilla cuando alguna de ellas se les atravesaba a las otras o cuando alguna de ellas daba una brazada que no era correcta porque la empujó a X persona, porque se atravesó ante las demás, bueno, etcétera. Tienen muchísimas, digamos, control sobre esas fallas, y cada vez que una de ellas de pronto fallaba, cometía un error, le sacaban una banderita amarilla. Después de 2 fallas, que eran las banderas amarillas, le sacaban una bandera roja. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo iba a llevarles esta palabra y yo dije, así es nuestra vida en Cristo. Nosotros vamos por la vida continuamente, en nuestro recorrido, caminando, pasando por diferentes situaciones, saltando diferentes obstáculos, porque las nadadoras tenían unas boyas a las que tenían que darles la vuelta y volver y girar y volver y girar, habían muchísimas boyas. Entonces ellas tenían que saltar todos esos obstáculos para hacer todo el círculo completo, pero era continua, la natación era continua, y llega un momento en que se ejercitaban ya tanto que era constante, o sea, ni aceleraban ni retrocedían, sino que era constante. Cuando ellas ya se van acercando a la meta, empiezan a acelerar un poco y lógicamente una de ellas iba a ganar la medalla de oro, una de ellas ganó la medalla de oro, pero la lucha de las 58 que estaban detrás de la que ganó la medalla de oro era muy grande, porque todas querían llegar. Incluso la última llegó casi que 1 hora y media después de la primera que ganó y fue aplaudida porque logró llegar, que fue como la 45, que llegó de 45, imagínense. Pero a mí, ¿qué me llamó la atención? Que nosotros siempre estamos en nuestra vida en ese saltando obstáculos, siempre estamos con tropiezos, pero seguimos en nuestra carrera continua. Y yo asimilaba que las lanchas eran como la palabra de Dios, ¿no? Que a toda hora te está diciendo, mira, no hagas esto, corrige esto, fallaste en esto, y que continuamente es un aprendizaje para el momento decisivo de nuestras vidas. El dominio propio es así, es un ejercicio constante, es estar en medio de ese lago nadando kilómetros y kilómetros hasta llegar a la meta. Realmente esa es la gran responsabilidad del cristiano, es esa palabra de Dios que va al lado nuestro y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero a veces nosotros hacemos caso omiso de eso. Es realmente este don, el dominio propio, el don que nos muestra el verdadero testimonio del cristiano. Los atletas olímpicos entrenan por años para ganar la meta en un solo instante. Ustedes ven que mucha gente, los que hacían clavados, los que la natación, bueno, tantos deportes, el boxeo, etcétera, entrenaron años para un momento de gloria, para ganar una medalla en un instante, ¿cierto? Los cristianos debemos entrenar años a través de la palabra de Dios para ganar en un momento decisivo de nuestra vida, en un momento específico, porque es que en nuestra vida se nos presentan momentos y situaciones en las que Dios necesita que surja nuestro control sobre nuestras emociones y surja el dominio propio. Realmente ese don maravilloso donde nosotros mostramos qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es el fruto del Espíritu Santo a través de Cristo en nosotros. Amén. Él realmente quien nos dio un ejemplo maravilloso de dominio propio fue Jesús. Uno dice, uy, ese equilibrio que tenía Jesús, esa templanza, ese carácter, que nosotros fallamos muchísimo. Él fue llevado al desierto después de ayunar, tenía hambre, estaba cansado y después de ayunar fue tentado por Satanás. Y él le decía, Satanás, ordena estas piedras que se conviertan
en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo Jesús nos muestra que realmente nuestro alimento para fortalecernos es la palabra de Dios. Fortalecernos ante la tentación, fortalecernos ante todas las cosas que realmente nos están afectando en nuestra vida o en donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que tener control sobre nuestras emociones, es la palabra de Dios. Y Él lo hizo cuando fue tentado por Satanás. Luego Satanás lo llevó a la ciudad santa y le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues tírate abajo, porque está escrito que ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos. Y Jesús le dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Luego lo llevó a la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han mostrado las cosas del mundo, las bellezas del mundo? Y está la tentación ahí para nosotros. Jesús fue llevado así también y le dijo Satanás, todo esto te daré si te postras de mí. Cuántas tentaciones tenemos a diario, cuántas cosas se nos muestran que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, que la ambición despierta en nuestro corazón. Jesús no fue tentado. Y Él le dijo, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Luego, cuando tomaron preso a Jesús, los soldados se lo llevaron al palacio del gobernador. Y allí reunieron a toda la tropa, imagínense, toda una tropa mirando a Jesús. Se burlaron de Él y le decían, salve Rey de los judíos. Luego le quitaron su ropa y le colocaron un manto escarlata, le colocaron una corona de espinas. Lo escupían, imagínense, lo escupían, se burlaban de Él. Lo criticaban. ¿Cuántas veces a ti te han criticado? ¿Cuántas veces se han burlado de ti? ¿Cuántas veces te han juzgado? A muchos de nosotros nos ha pasado eso, muchísimas veces. Jesús se quedó callado. Mientras nosotros muchas veces empezamos a gritar, empezamos a insultar, empezamos a decir palabras que no debemos decir, empezamos a tener actuaciones, nos llenamos de ira. Jesús cayó en medio de todo. Como cayó cuando cayó ante Pilatos y Pilatos le decía, ¿es que eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, ¿tú lo dices? Esas fueron las palabras de Jesús. Y luego le decía, pero nada respondes, o sea, nada reviras ante lo que te está pasando. Y Jesús cayó. Qué gran ejemplo el de Jesús. Realmente Jesús es nuestro mayor ejemplo. Cada vez que usted tenga esos momentos donde tiene ese momento de gritar, de insultar, de hacer cualquier cosa, recuerde a Jesús. Jesús cayó y glorificó al Padre, porque Él hacía lo que le agrada al Padre. Y nosotros debemos hacer lo que le agrada a Dios y no comenzar a actuar y a descontrolarnos en nuestras emociones. Qué maravillosa esta historia de Jesús, porque Jesús, su templanza, su dominio propio fue evidente. ¿Qué tan evidente es nuestro dominio propio? ¿Qué tan evidente es ante los demás que nosotros tenemos control? En todo este tiempo que hemos estado viendo los frutos del Espíritu Santo, que han sido el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y ahora el dominio propio, ¿qué tanto realmente, qué tanto hemos practicado y hemos hecho que Jesús en nuestro interior, a través de la obra del Espíritu Santo, haga que surjan esos dones? El dominio propio es ese ingrediente perfecto que falta para que nuestra receta sea la mejor. Ustedes saben que a veces las mamás dicen, ay no, que preparan un pastel delicioso, y uno le dice, bueno, ¿y qué fue lo que le echó al pastel? Y dicen las mamás, no, ese es secreto, ese es un secreto, y lo guardan el secreto, y a nadie se lo revelan el secreto. Realmente el dominio propio es ese secreto que debemos tener ahí, porque es que cuando el dominio propio surge, cuando el dominio propio se alcanza, nosotros mostramos amor.
porque tenemos en el dominio propio que mostrar el amor. Tenemos que tener alegría, tenemos que tener paz, tenemos que tener humildad, bondad, fidelidad a Cristo, porque no le podemos fallar a Cristo. Entonces uno dice, wow, es un compromiso muy grande, es una responsabilidad muy grande como cristianos, el hacer que este fruto realmente sea práctico y vivo en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para tener el dominio propio? Muchos de ustedes dirán, ay, pero ¿yo qué hago? Yo no tengo control de mi vida, yo soy muy emocional, yo a toda hora estoy diciendo cosas, bueno, no tengo control. ¿Cuál? Tan solo tres cositas que debemos hacer para tener el dominio propio. Primero, relacionarnos con Cristo. Nuestra relación con Cristo debe ser diaria. Si un día lo aceptamos y si Él ya está en nuestro corazón, pues debemos relacionarnos diariamente con Él, reconocerlo, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro protector. Debemos orar continuamente, que tu vida diaria debe ser continua. Yo hablo, miren, todos los días con Jesús, yo le digo cómo estoy, cómo me siento. Yo le hablo como si estuviera una persona ahí a mi lado, y es así lo que tú debes hacer. A veces en mi oficina mis compañeros me preguntan, Lili, ¿tú cómo haces para orar? ¿Por qué oras tan bonito? ¿Cómo te salen esas palabras? Y yo le digo, no, pues es que yo continuamente estoy hablando con Él. Él es mi compañero, Él es mi amigo, Él le digo, si veo en la calle algo, le digo, ay, mira, Señor, tal cosa, le comento como si yo estuviera hablando con alguien. Y así debe ser nuestra relación con Cristo, realmente continua. Es meditar en la palabra cada día. Usted va un domingo a la iglesia, escucha palabra, nuestro pastor da una palabra de sabiduría inmensa, pero a veces vamos solo por cumplir el domingo, pero no tomamos esa palabra y la escudriñamos y la metemos en nuestro corazón y la aplicamos en nuestra vida. Es ahí nuestra relación con Cristo. Lo segundo que debemos hacer es temer a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, pues vas a cometer muchos errores. El temor a Dios hace que nosotros tengamos control sobre nuestras emociones. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Dice que quien teme a Dios será recompensado. Y realmente es ahí nosotros debemos buscar la recompensa. Cuando tememos a Dios, no nos vamos hacia lo que no nos conviene. Por eso decía la palabra en el comienzo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y debo tener control sobre mí mismo y debo dominarme. El temer a Dios realmente es un mandato de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Dios, inmediatamente debemos temer a Dios, porque Él es nuestra autoridad, porque Él es nuestro dueño, porque Él está con nosotros, porque debemos hacer lo que le agrada a Él. Y lo tercero que debemos hacer es consagrar nuestra vida a Él. Tú tienes que apartarte, tú tienes que entregarte a Dios realmente y dirigirnos todos hacia la santidad, porque hacia allá vamos. Nosotros somos de carne, somos emocionales, pero nosotros debemos cada día ejercitarnos en la disciplina del control de nuestras emociones para lograr alcanzar ese dominio propio. Cuando nosotros nos vamos dirigiendo hacia la santidad, realmente nos consagramos a Dios y Él mismo hace, miren, Dios hace que las cosas de las tentaciones, de las personas que no nos convienen. Hay por ahí una poesía que dice que nos alejemos de las personas que son tóxicas para nuestra vida. Y a veces nosotros nos unimos con todas esas personas y nos vamos contaminando. Y nosotros debemos alejarnos. ¿Sí? Alejarnos de esas personas, alejarnos de situaciones que no nos convienen y apartarnos solamente para Dios, consagrarnos a Dios. No quiere decir que tú pues te apartaste del mundo y ya no, y no vas a hablar con nadie del mundo. No, apartarse a Dios no es alejarse de las personas, es mostrarles a las personas realmente ese testimonio de Cristo en nosotros. Pero ¿qué puede producir realmente la falta del dominio propio? Vamos a Proverbios, yo quiero que me acompañen. En Proverbios 25, 28, y dice la palabra de Dios:
como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Realmente nosotros, nuestra defensa es Cristo. Nuestra defensa es Cristo, nuestra defensa es el Espíritu Santo en nosotros y es quien esas son las murallas que nosotros necesitamos. Mire que si muchos de ustedes han ido a Cartagena, Cartagena tiene unas murallas inmensas que protegían a la ciudad, ¿sí? Que protegían a la ciudad de guerras, de ataques, de todo eso. Y Proverbios dice, como ciudad sin defensa y murallas es quien no sabe dominarse. Si usted no tiene a Cristo como su defensa, si usted no se apartó para Él, si usted no tiene a Cristo como esa persona que lo va a proteger de la tentación, de tantas cosas desequilibradas que tiene el mundo, realmente esa es una ciudad sin defensa, puede atacarle cualquier cosa. Y dice, es una ciudad sin murallas quien no sabe dominarse, porque es que ahí estamos prestos a todo dardo del enemigo. Amén. Mire que hay un ejemplo en la Biblia maravilloso, una historia maravillosa. Todos conocemos a Sansón. Sansón pudo haber sido el hombre más fuerte del mundo y pudo haber mostrado en la Biblia como una persona realmente grande. Sí, Dios lo usó, Dios lo escogió. Dios lo apartó para él, ¿cierto? Pero Sansón mantuvo mucho tiempo realmente esclavizado a sus lujurias y sus deseos. Él no tuvo templanza, él no tuvo dominio propio. Y por eso él acabó con su vida. Dios lo usó para acabar con los filisteos. Aún sus padres querían que él consiguiera una mujer que fuera de su misma tribu. Él era nazareo y quería que él estuviera y consiguiera una esposa de su misma tribu. Él no, él se fue hacia el enemigo que eran los filisteos y escogió una mujer de ellos. Y en las manos de esa mujer, como él tenía esos deseos pecaminosos, pues cayó. Él perdió su vida. ¿Sí? Se acabaron los filisteos y el pueblo quedó libre de esas personas, pero realmente Sansón perdió su vida ahí. Tú vas a perder tu vida por no realmente tener ese dominio propio, ese control sobre tus emociones. El dominio propio, realmente la falta de no practicarlo afecta nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud espiritual y nuestra salud material. ¿Cómo afecta nuestra salud mental? Con nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué tenemos aquí en esta cabecita, como dice el pastor, la loca? Que es tan engañosa, que es tan dominante, que nos lleva a cometer muchos errores, que a toda hora a veces pecamos tan solo con la mente. Debemos tener dominio sobre la mente. ¿Qué pasa con nuestra salud, con nuestra parte física? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué deseamos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Tú te alimentas bien? ¿Tú comes bien? ¿Tú te alimentas con cosas que benefician a tu cuerpo? ¿O tienes deseos desaforados por comer realmente cosas dañinas para tu cuerpo? La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por eso debemos cuidarlo. Dios no nos dio un cuerpo para hacer lo que queramos con él. Por eso debemos apartar nuestro cuerpo también para Dios y dominar realmente esas emociones, esos deseos de acabar con nuestra parte física. En lo material, ¿qué hacemos con nuestras finanzas? Tú trabajas y tú tienes un control desmedido de gastos, tú tienes un control desmedido en gustos, que cada vez que recibes tu quincena, no, la voy a gastar en esto, te compras el mejor celular, quieres tener el mejor carro, tienes que tener el mejor televisor, la mejor casa, te la inviertes con amigos en una noche de farra y acabaste con tus finanzas. Dios nos mandó a ser mayordomos, a ser administradores, y si Él nos bendice con un trabajo, ¿por qué no tener control y dominio propio sobre nuestras finanzas? Y en la parte espiritual realmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejamos la amargura? ¿Cómo manejamos la desesperanza? ¿Cómo manejamos la soberbia, el orgullo?
cómo manejamos los sentimientos del dolor, de decepción, cómo manejamos tantas emociones que tenemos a diario, cómo manejamos nuestra lengua, que nuestra lengua nos engaña a toda hora y engaña a nuestro corazón y afecta a nuestro corazón espiritualmente. ¿De qué personas nos estamos rodeando espiritualmente? Mire que uno debe rodearse de personas que alimenten el espíritu a beneficio y no que lo dañen. Porque a veces nos juntamos con personas que son criticonas, que son mentirosas, que son engañosas, que les encanta el chisme, y uno las ve, uno las conoce, o que son adulonas, que a toda hora es ay, 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 todo ese adulo. No, debemos juntarnos con personas que de verdad alimenten nuestro espíritu, fortalezcan nuestro carácter y que nos ayuden a dominar sobre nuestras emociones. La falta de dominio propio afecta nuestra vida, afecta todo lo que tenemos, acaba con relaciones, acaba con familias, acaba con empresas, acaba con proyectos. Mire que ustedes han visto a muchos futbolistas famosos que tan solo un error ha acabado con su carrera. Su falta de dominio propio ha acabado con su carrera. ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día no tienen dominio propio? El mundo está lleno de falta de dominio propio. Está lleno. Por todo lado hay gente que no tiene dominio propio. Tú vas a un banco y una persona grita, insulta, reniega, critica al banco. En toda parte. Vas en un bus, la gente grita en el bus, que frene, que no frene, que acelere, que no suba, que no sé qué, que no sé cuántas. Estás en cualquier lugar y tú ves falta de dominio propio en todo lugar. Realmente no dejes que esa falta de control sobre tus emociones afecte tu vida, dañe tus proyectos, dañe a tu familia. Yo quiero, para terminar, contarles una experiencia que de pronto para muchos puede ser, digamos, una bobada, pero realmente para mí marcó y me marcó porque a raíz de eso yo comencé a tener más dominio propio. Un día saliendo de la iglesia, un miércoles, salíamos con mi esposo para la casa y ya saliendo de Cali nos paró un guarda de tránsito. Y yo apenas lo vi al guarda de tránsito me tensioné y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y cuando el guarda de tránsito se nos acercó nos pidió el seguro del vehículo. Pues no lo teníamos. Se había acabado de vencer el día anterior. Yo sí sabía, eso fue lo peor, que yo sí sabía que se había vencido. Y me hice la de la vista gorda. Fuimos a Cali en el viaje así. Y realmente, pues, me dio rabia. Yo dije, ¿cómo este guarda viene a las 8:30 de la noche, recién salidos de la iglesia y todo, a pedirnos un seguro del vehículo? Entonces me enojé tanto, se subió tanto la ira y el mismo hecho de que no teníamos el seguro. Y me bajé del carro, le dije al guarda cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Le dije que era un inepto, que era un inconsciente, que era, bueno, ¿para qué les cuento todo lo que le dije? En todo caso, el guarda me escuchaba y decía, señora, cállese, y yo seguía. Realmente, cuando mi esposo se dio cuenta, él dijo, no, él se bajó del carro y me dijo, súbete al carro nuevamente y quédate callada. Yo me subí al carro. Había pasado como 45 minutos de pelea con el guarda. Y mi esposo fue y habló con el guarda, le explicó, él muy calmado, muy equilibrado, muy con el control, ¿cierto? Y el guarda le dijo, que esa señora ni me hable, Entonces yo decía, ay Dios mío, yo ahí en el carro, pero yo tenía la rabia, o sea, estaba con las emociones a flor de piel. Y cuando mi esposo se bajó, lo calmó al guarda, le dijo, no, ella no va a venir a hablar, tranquilo, hablemos entre nosotros. Bueno, le insistió tanto, nos demoramos ahí como otra hora más en él insistiéndole que no nos ponga el parte, ¿cierto? Hasta que el guarda aceptó y le dijo que bueno, que por esta vez se lo aceptaba, pero que yo ni me bajara, ni hablara, ni le volviera a mirar los ojos. Nos fuimos, ya el guarda pasó eso, nos fuimos. Pero yo realmente me empecé a sentir mal. No ese día seguí peleando y seguí todo eso, pero al otro día me empecé a sentir mal. Y preciso llegando a Palmira me encuentro con otro guarda
Y de ahí cada vez que iba por las calles se me aparecían los guardas. Y cada vez que veía a un guarda me daba vergüenza y me empezó a dar vergüenza y me daba pena. Y yo, ay Dios mío, yo creo que mi cara se ponía roja de solo ver. Y cada vez se convirtió eso como ay, no quería ver a los guardas de tránsito porque me acordaba de eso. Pero yo le pedí a Dios y le dije, Señor, muéstrame porque es que mira lo que hice, me siento mal y todo eso. Entonces yo llegué y le dije al Señor, ok, no más. Yo necesito corregir esto porque no quiero que me vuelva a pasar esa vergüenza, porque a uno después de cometer el error le da vergüenza, la verdad. Y muchas personas después de que van, pelean, discuten, dicen lo que no debieron decir, les da vergüenza. Muchos cristianos no vuelven a la iglesia cuando van y le dicen algo al pastor, porque les da vergüenza y entonces hasta ahí les llegó la pena. Pero uno tiene que quitarse eso y uno tiene que llegar a Dios. Entonces yo cumplí con unas cositas que yo les quiero dar, 7 consejos muy corticos. Primero, cuando me pasó eso, yo acepté que no tuve control. ¿Y qué hice? Le pedí perdón a Dios porque en ese momento no tenía el guarda. Si yo pues no recuerdo la cara del guarda, la verdad, pero si yo me lo volviera a encontrar o Dios permitiera que lo volviera a encontrar, creo que le pediría perdón, de verdad le pediría perdón porque, uy, no, eso afectó mi vida de decir, pues yo soy cristiana, estoy en Cristo, estaba saliendo de la iglesia y cometí ese impropelio y hablé más de la cuenta. Entonces, primero admití que me equivoqué. Lo segundo dije, pues es que esto no me tiene que seguir afectando. Entonces dejé atrás lo que me había pasado y dije, debo corregir. Entonces volteé la página, porque muchas veces la gente se queda ahí, se queda amargada y se queda pensando en eso, Volteé la página. Lo tercero, reconocí que tuve rabia, reconocí que tuve ira, que me salí de la ropa, que perdí el control sobre sí mismo. Y dije, no más, no me voy a dejar influenciar por esta rabia, por esta ira, porque es que eso se le mete aquí en la cabeza y uno piensa y se alimenta de la ira, de la amargura, de la rabia. Y no, si ya volteaste la página, pues reconoce que tu ira también tiene que irse. Y luego me enfoqué y le dije a Dios, ok, Señor, yo tengo que tener control sobre mis emociones. Y recordé la palabra de Dios que dice en Proverbios, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. O sea, que debía evitar la contienda, porque en ese momento fui necia, inicié un pleito donde no debía. El guarda tenía toda la razón en ponerme en parte. Estaba cumpliendo con su trabajo, pero yo no lo aceptaba. Pues muchas veces no aceptamos lo que nos dicen, no miramos la otra parte y nosotros actuamos con toda la emocionalidad. Pedí el favor luego, como 5º punto, a mi esposo de que me corrigiera, que me ayudara a tener control. Y la verdad, hasta hoy en día, él lo sigue haciendo. Él me controla. Él me dice, cada vez que él sabe que yo soy así como emocional, me dice, ojo, cállate, no digas nada, controla tu lengua, para ahí, respira profundo y ya. Entonces, yo sé que tengo una persona que me está ayudando. Usted también la puede tener. Usted puede tener personas a su alrededor que le digan, ay, por favor, ayúdenme a controlar realmente y a tener más control. Eso te ayuda a tener realmente dominio propio. Y luego también, a raíz de todo eso, yo evito darle cabida a la tentación, porque es que, como dice la palabra de Dios, para pelear se necesitan 2. Si usted levanta la mano, pues el otro también le va a levantar la mano. Si usted grita, el otro le va a gritar y de pronto va a gritar el triple. Si usted le tira algo a alguien, pues le van a tirar a usted también. Entonces tenga control. Mire el ejemplo de Jesús. Cayó. Y Pilato le decía, ¿no vas a decir nada? Cayó. Entonces no le demos cabida a la tentación, no le demos cabida al pecado. Cuando usted tenga pensamientos que no son agradables a Dios, desconéctese de una y váyase directamente al Señor y diga al Señor, ayúdame a quitar esta tentación. Si usted está presto a cumplir unos deseos pecaminosos, unos deseos carnales, pues pare y dígale, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Qué hizo José? José salió corriendo cuando la esposa del faraón lo incitó, salió corriendo.
Eso es lo que debemos hacer ante la tentación, salir corriendo, evitar darle cabida a la tentación. Y lo séptimo que yo hice fue colocar mi confianza en Dios. Yo ahora le digo, Señor, ayúdame. Cuando yo siento que mis emociones van surgiendo, le digo, Señor, coloca calma en mí, coloca la paz en mí, que los dones del Espíritu Santo empiecen a surgir para que realmente yo tenga control sobre mis emociones. Y es así cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, en que nosotros activamos los frutos del Espíritu Santo. Recuerde, el ejercicio es continuo. Nosotros estamos en una competencia y vamos a ganar la meta. Yo los invito a que nos pongamos en esta competencia y a que ejercitemos el dominio propio, y que a través del dominio propio van a surgir todos los dones del Espíritu Santo. Y hoy que cerramos con broche de oro y con este fruto tan maravilloso del dominio propio, nosotros debemos realmente empezar a ejercitarnos. Mire que ahora con la pandemia nos dicen, es que ahora la pandemia ya no hay protocolos, ya nada de eso, sino que es el autocuidado. O sea, contrólese usted mismo de no contaminarse, contrólese usted mismo de tener sus protocolos de bioseguridad, contrólese usted mismo, el gobierno no le va a responder, simplemente depende de usted el cuidado. Así es el dominio propio, depende de nosotros. El control depende de nuestras emociones. Hoy hemos visto un ejemplo maravilloso con Jesús. Y muchas personas en la Biblia que hemos leído, muchas historias que realmente nos han dado ejemplo. Daniel fue uno de los que nos dio el ejemplo de dominio propio. Cómo cayó, incluso cuando lo llevaron a la fosa de los leones, cómo aceptó la voluntad de Dios. Pero Dios lo salvó. Así hace Jesús con nosotros. Así que ejercite su dominio propio y haga que realmente ese dominio propio surja en su vida. Dice en 2 de Timoteo 1:7. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios: no nos ha dado un espíritu de timidez. Jesús no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús nos ha dado realmente ese dominio propio, pero debemos activarlo, debemos ejercitarlo, debemos escudriñar la palabra, leerla, hacerla viva y práctica en nosotros. Amén. Y vamos a 2 de Pedro 1:5-7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Mire cómo empezamos en estos frutos del Espíritu Santo con el amor, terminamos con el dominio propio, pero Jesús nos dice en esta palabra que si ejercitamos el dominio propio, realmente vamos a llegar nuevamente al amor. Que Dios los bendiga. Deseo que esta palabra de verdad llene sus corazones, llene su vida, ejercítense de verdad, hagan de cuenta que están en un gimnasio. Escuchen la palabra, háganla viva, hagan la práctica, y que en cada situación de sus vidas sea Dios tocando su corazón para que ese fruto del dominio propio surja inmensamente y sean esos verdaderos cristianos, esos modelos que dan testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, maravilloso que tú me has permitido estar aquí, Señor. Yo te pido y te oro por cada persona que en este momento está viendo, Dios, este don maravilloso, esta palabra maravillosa, que surja en su corazón, Señor. Yo te pido que el fruto del Espíritu Santo, del dominio propio, empiece a nacer en ellos, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Dios, que tú les des el control sobre sí mismos, Señor, como muchas veces me lo has dado, Señor, aunque muchas veces también me he equivocado, Señor. Yo te pido que día a día, Señor, tú nos enseñes a caminar en ti, Señor. Que este entrenamiento nos sirva para cada situación de nuestra vida y que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.
Bien, amada iglesia, concluimos así entonces este maravilloso ciclo de los frutos del Espíritu Santo. No quiero cerrar esta serie sin agradecerles inicialmente a todas las personas que Dios usó durante este tiempo para que llevaran a través de su mensaje, a través de su testimonio, el mensaje de Dios. Les agradezco infinitamente por toda la colaboración y a todos ustedes, a los que escucharon, mil gracias por habernos escuchado y tengo la certeza y la seguridad que en las próximas semanas vamos a tener también otra grata, muy grata sorpresa. Los esperamos el próximo domingo en la reunión de las 8 de la mañana, la reunión de las 10 de la mañana. Como siempre, juntos y unánimes, adorando y alabando al Señor. Hasta pronto, chao, que Dios los bendiga.